Queda el otro problema, el de la resistencia. Sobre la solución de ese problema hubo una interesante polémica. Por el desarrollo que tuvo la industria basada en electricidad, la que se usaba era corriente directa. De acuerdo con la ley de Faraday, el generador que produce la corriente la produce de manera continua, la produce en forma alterna. ¿Qué había antes? La industria usaba la corriente eléctrica en galvanoplastia, pero la extraía de pilas voltaicas. Utilizaba la telegrafía pilas voltaicas, era corriente directa. Y se desarrollaron máquinas utilizando corriente directa, máquinas que utilizaban esa corriente que venía de pilas voltaicas. Inclusive fueron capaces de dar unos vehículos movidos por esas pilas. Hay ejemplos de uso de los mismos y hay fotos de ellos en Berlín, por ejemplo. Pero entonces era muy incómodo el movimiento porque esas pilas pesaban mucho. Y se descargaba la pila y hasta ahí llegó pues la corriente. Había que tener un suministro permanente de pilas de recambio. Pero se ve creando una industria, inclusive máquinas eléctricas de corriente directa. La corriente que sale del generador es alterna. Entonces la conmutaban, no la volvían constante, es diferente, sino que la volvían directa, que estuviera en la misma dirección. Y se fue desarrollando una industria, 50 años o más. Luego viene el invento de la bombilla eléctrica. La corriente que usan es directa. Quien distribuye, el gran distribuidor de energía eléctrica del mundo, pues Thomas Alva Edison, ese es su gran negocio. El hombre no tenía una formación científica. Fue otro de esos ejemplares extraños que han contribuido al desarrollo de la electricidad y el magnetismo, pero personajes muy singulares en su personalidad. Ya les mencioné de Cavendish, pues Oliver Heaviside es otro. Tal vez el único socialmente común y corriente era Maxwell, porque tampoco Newton lo era. Newton era un tipo, no se casó, no era muy amigo de estar con otra gente, no tenía como cierta distancia con las damas. Era raro, sufría grandes depresiones terribles, dolores de cabeza que lo encerraban cuando tenían una contrariedad en la casa. Maxwell era el único como aliviado, pues murió muy joven, pues aliviado la cabeza. Thomas Alva Edison se hizo a sí mismo, un autodidacta, muy gomoso pues por la ciencia. Trabajó peladito, muchacho, en el ferrocarril. Él se volvió un gran telegrafista, pues entiendo que era de los más importantes de Estados Unidos, muy pelado. Haciendo experimentos de química, una vez en un vagón del tren lo incendió. Se le descontroló la reacción, hubo una explosión, se incendió el vagón, lo echaron pues, usted no puede seguir trabajando con otros. Pero él tomó la decisión de dedicarse a inventar. No tenía ningún conocimiento pues adquirido en universidades o en escuelas, pero lo adquirió estudiando por su propia cuenta y experimentando. Uno de los primeros inventos que hizo fue una máquina para contar votos en tiempo real, en elecciones. Y entonces fue a vender el invento a Washington a los parlamentarios y no se lo quisieron comprar. Parece que no les interesaba tener en tiempo real quién había ganado. Pues como que permitía ciertas negociaciones, tener como una cierta incertidumbre sobre quién ganaba. No lo quisieron comprar. De ahí él tomó la decisión incorrecta, porque le implicó muchos errores eso, de no volver a inventar sino lo que se podía comercializar. Solo eso. Hizo varios descubrimientos que no se preocupó en desarrollarlos. Por ejemplo, el llamado efecto Edison, según el cual cuando se calienta cierto tipo de conductor, pues emite electrones, es posible formar allí una corriente, que es lo que da lugar a las válvulas de vacío. Él no le paró bolas a eso, pero tremendo invento. En el fondo los rayos X tienen que ver con eso, el descubrimiento del electrón, toda la tecnología basada en tubos de vacío, que estuvo rigiendo hasta la primera mitad del siglo XX, se basaba en eso, y él no le paró bolas. También tuvo mucho que ver con el invento del cinematógrafo, pero no puso cuidado en patentarlo en Europa, no le dio como uso. Bueno, se descuidó. Ese hombre tuvo a su nombre más de 1000 inventos,
Creo que tiene el récord mundial todavía no superado de inventos en cabeza de una persona. Demostró pues ser un genio en su tema y además muy buen comerciante. Montó un inmenso laboratorio de desarrollo en la ciudad de Nueva York, en Menlo Park. Lo llamaban el mago de Menlo Park. Hizo muchas cosas, tanto pues que era uno de los pioneros en la industria, en la nueva industria americana, pues un ejemplo, el típico ejemplo de la forma de ser gringa, de alguien de la nada, no tiene que ser de las mejores familias, estar en la mejor universidad y sale adelante, y lo seguimos viendo. Los nuevos ricos, Bill Gates, tampoco era una familia rica, el hombre más rico del mundo. Hay muchos ejemplos de esos en la internet ahora, que es su propio ingenio. Bueno, este fue un ejemplo de la manera de ser americano. Pero entonces él desarrolló toda una tecnología, todas las máquinas, la forma de producir la energía en corriente directa. Y la corriente tenía el problema de que cuando la fuente, el generador estaba muy lejos, la disipación era muy grande. Era necesario encontrarle solución. La solución es, transmitamos en corriente alterna. Uno de los impulsores fue subalterno de Tomás Alva Edison, Nicolás Tesla. Ese sí había sido formado científicamente, pues no era un empírico, se había formado en instituciones europeas, era de origen de la antigua Yugoslavia. Un investigador nato, un científico. Muy joven empezó a trabajar con las compañías de Edison, entiendo que en Francia. Allá mostró su genio. Jovencito, pues. Y se lo llevan para Estados Unidos con Tomás Alva Edison a trabajar con él. Pero ese otro, Nicolás Tesla, también era otro rascapulgas, mala gente. No era posible trabajar en equipo con él. Grosero, brusco, intratable. Se ha contado, léanse la biografía de él, está en internet, inclusive con videos. Murió en situación ya como muy solo en un hotel, medio aguantaba hambre, no se reunía casi con nadie. Pero un personaje pues muy pintoresco, pero un genio. A él le debemos el desarrollo de las máquinas de corriente alterna. Tuvo más de 700 patentes a su nombre. No es un pegado pues de la pared. Cuando trabaja con Edison, surgen las primeras ideas. Es que esto es bueno con corriente alterna, vamos a investigar ese tema. Pues no le gusta eso a Tomás Alva Edison. Ya está casado con un prejuicio pues, de lo que ha venido haciendo. Y despreciaba a los científicos. Tomás Alva Edison miraba por encima del hombro a los científicos, a los teóricos. Bueno, aprendan bastante en la universidad que yo les doy empleo. Rápidamente esos dos personajes colisionaron y llegaron a odiarse profundamente, pues. Se retira Nicolás Tesla de allá y Westinghouse, venga para acá, trabaje conmigo, que era el rival técnico y económico, la firma de él, de la de Tomás Alva Edison, que origina en sus inventos, en sus empresas, lo que llamamos la General Electric, una enorme empresa, todavía pues sigue vigente. Westinghouse le para bolas. Nicolás Tesla tiene el primer invento de una máquina de corriente alterna, un motor de corriente alterna, funcional, pues funcional completamente. La idea no es enteramente de él. Eso del campo rotatorio había sido ideado por un profesor italiano, pero el mismo profesor pensaba, no, esto no sirve para nada. Hizo un descubrimiento sobre el campo rotatorio, pero no creyó que fuese útil. Bueno, Nicolás Tesla le dio la utilidad y creó la máquina. A veces pasa que el que tiene la idea no sabe cómo usarla y le echan mano. Es la importancia de que circule conocimiento por el mundo, otro que sabe qué hacer con ella. Entonces, con el apoyo de Westinghouse va desarrollando toda esa tecnología en corriente alterna. Le pagaron bastante bien por sus descubrimientos, por sus patentes, más de $1 millón. O sea, se volvió un hombre rico. Gastó Nicolás Tesla esa plata, la mayoría, con algunas que podríamos llamar quimeras. Él quería darle energía eléctrica gratis a todo el mundo, transmitiendo la energía por el espacio. No encontró pues muchos que patrocinaran ese proyecto porque cuál es el negocio de que la energía sea gratis. Y él lograba a largas distancias, por ejemplo, encender un tubo de estos de neón por la ionización de la atmósfera. En el sitio donde trabajaba, la ciudad lo echaron de allá, porque en cierto momento un experimento apagó la ciudad.
cuenta que la gente caminaba y le salían chispas del pelo, estaba como muy energizada la ciudad, puede eso haber exageración. También se le atribuye a él el invento del llamado rayo de la muerte, que en todas las películas de ciencia ficción siempre hay un extraterrestre con unos rayos. Bueno, la idea es de ese caballero. Parece no ser del todo descabellada, pues eso como que se llevó a efecto posteriormente, los americanos lo hicieron, y los documentos de Tesla sobre ese tema siguen siendo secretos. Tesla murió en medio de la Segunda Guerra Mundial, tratando pues de seguir adelante con sus ideas. Muchas de ellas se han podido concretar. Como fue tan importante en el desarrollo de la electricidad, de la energía, en manejo de la energía en corriente alterna, y Thomas Alva Edison también. Entonces a ambos les ofrecieron un premio Nobel. Premio Nobel para, compártanlo ustedes dos, porque no solamente es un asunto de ingeniería, sino de este mundo. El mundo en el que estamos ahora se nutre de esos inventos. Parece, pues, según he leído, puede ser un poco leyenda, que esa enemistad entre los dos era tanta que Nicolás Tesla dijo, no, yo con el señor no recibo el premio Nobel. No, más bien no. Se lo dieron a otro. El premio Nobel puede ser muy bien apoyado económicamente. ¿Por qué la corriente alterna es buena? Primero, en la expresión que ustedes tienen a la vista, aparece un 2. La potencia que se disipa instantáneamente es I cuadrado R. Pero cuando la corriente es alterna, coseno, seno de omega t, el valor medio de esa pérdida es un 2, ya ahí nos ganamos el 50%. Pero hay más. Esa pérdida disminuye disminuyendo la corriente. Uno podría decir, bueno, entonces hagamos que la resistencia sea 0. Pero es que no se puede hacer 0 la resistencia. Aunque existen ya los superconductores, y con ellos se podía transmitir, y los rusos en la década de los años 50 del siglo pasado desarrollaron líneas de transmisión con superconductores. El problema es que tienen que trabajar a muy baja temperatura. Y en el proceso de enfriamiento también se gasta mucha energía. Y además hay que mantener la baja temperatura en toda la línea, lo que no es muy funcional. Entonces lo más que se puede hacer es usar un buen conductor, uno diría cobre. Pero los cables de alta tensión no pueden usar cobre porque ese es un material que es muy poco resistente. Muy poco resistente en el sentido de que al ser sometido a la fuerza de tracción, la catenaria, debido al cable que hay entre torre y torre, pesa bastante. La fuerza ahí es de muchas toneladas. No sirve cobre. El cobre se elongaría, terminaría fracturándose el cable. Entonces lo tienen que utilizar como cable resistente, de hilos de acero, que no es un buen conductor. Le ponen un poco de mejor conductividad en la superficie. No es pues el mejor conductor. Por lo tanto, hay una resistencia que no se puede hacer 0. Pero lo que sí se puede, para disminuir la pérdida, es trabajar sobre I. Hacer I la menor posible. Y ahí es donde está la magia de la transmisión en corriente alterna. La potencia es B por I sobre 2. Yo puedo hacer que I sea muy pequeña buscando que el voltaje sea muy alto. Transmitir con altos voltajes. Pero para lograrlo, para convertir un voltaje pequeño en un voltaje grande, lo puedo hacer con transformadores. Eso se puede hacer. Pues la corriente tiene que ser dependiente del tiempo, alternada. No se puede hacer con corriente directa. O no se puede hacer con la eficiencia pues respectiva. Entonces, un alto voltaje, una baja corriente, y se transmite con esa baja corriente. Y la pérdida allí es sustancialmente menor. Claro que hay compromisos, también se van a gastar una energía en los transformadores. Luego, cuando llega a la ciudad tienen que reducirlas. Ahí hay pérdidas también. Pero el balance es completamente favorable para una transmisión de energía a largas distancias. Esa era la idea. Pero no se impuso fácilmente. Para lograr que se acogiese en el mundo esa idea,
realmente una verdadera batalla entre los defensores de una idea, corriente directa, era Tomás Alva Edison y sus empresas, y los defensores de la corriente alterna, Westinghouse y los suyos. Una pelea donde la gente común pues no sabía exactamente cómo era el problema técnico y donde se usó guerra sucia. Tomás Alva Edison se pegó de todo lo que podía para impedir que la corriente alterna se impusiese. Que recuerde, hubo 2 episodios pues en contra de la corriente alterna. Como hay que poner voltajes muy altos, y pueden ser sumamente altos, pues hay riesgo de accidentes mortales. Altos voltajes pueden provocar electrocuciones. Hubo el caso, como no se conocía muy bien esos problemas de riesgo, entonces en los mismos postes estaban colgados los cables de alta tensión y los del telégrafo. Un operario haciendo mantenimiento a las líneas telegráficas inadvertidamente tocó los cables de alta tensión. Y la energía eléctrica, cuando uno se arrima a algo que está caliente, pues inmediatamente la reacción es alejarse. No, en este caso se forma una contracción de los músculos y en lugar de separar uno se agarra más. Pues la persona se electrocutó, pues no solamente murió, sino que a la vista de todo mundo empezó a cocinarse. Empezó a echar humo, a arder. No había manera de impedir el paso de la corriente. Pues no llegó a tiempo la orden de que quiten esa energía. Le tomaron fotos. Pues eso fue horroroso, imagínense ustedes. Y obviamente Alva Edison aprovechó para atacar el riesgo, efectivamente riesgosa, de esa corriente. Él también ayudó a desarrollar la silla eléctrica, en donde se usaba la corriente alterna para electrocutar a una persona, que efectivamente la cocinan. Entonces, de ahí se podía decir, es tan peligrosa que, mire, sirve hasta para matar delincuentes. Se creó como un cierto pánico, al punto de que la gente en su casa ya cerraba las salidas, les ponía ahí un esparadrapo para que de pronto no fueran a saltar chispas que mataran a la gente. O sea, se creó un clima adverso a ese cambio que se proponía. Bueno, fue sencillo. Cuando iban a ponerle energía a una ciudad en el norte de los Estados Unidos, creo que es Búfalo, pero me excusan si me equivoco, el ayuntamiento, los concejales de la ciudad, que le iban a crear una central basada en agua hidroeléctrica para ponerle energía a la ciudad, pues no sabían si hacerlo con corriente directa o con corriente alterna. Ahí se presentaron las 2 empresas a competir y cada una, pues, es lo que se oye decir en voz baja, cada una ofrecía premios muy grandes a los concejales si adoptaban uno u otro criterio. Ahora en Colombia se está haciendo una licitación para el tercer canal. Ya hay un montón de gente metiendo la mano pues para tratar de sacar adelante su propio punto de vista. Eso pasa. Entonces hay un interés económico y un interés tecnológico ahí metidos. Los dirigentes de esa ciudad le pidieron auxilio a los científicos, a ver qué opinan los científicos. Ayer el alcalde de Bogotá divulgó el estudio científico sobre por dónde debe ir el metro de Bogotá. Y él le va a creer a eso, porque hay muchas alternativas que van por tal parte, por tal otra, que no son anodinas. Esas alternativas deben tener personas que, según sea la línea, tienen ahí ya lotes adquiridos, podría ser. Entonces el alcalde, para curarse en salud, le pide a una institución, dígame por dónde va la línea, y le va a creer a ella. Bueno, lo mismo hicieron estos funcionarios de esa ciudad americana, crearon una comisión de científicos dirigida por Lord Kelvin, nada menos, ese era el Einstein del siglo XIX, y él recomendó que debía ser corriente directa. Descalificó la otra. No le hicieron caso. No me he leído pues como en el detalle la historia de qué fue lo que pasó, cómo a semejante propuesta de un investigador de esa talla no le hacían caso. Lo que uno oye comentar en voz baja es que tenía partidarios del cambio y de pronto gente más cercana a las dádivas de la propuesta de Westinghouse. Fue una polémica que se transó a favor de la corriente alterna.
paulatinamente se fue imponiendo en el mundo, no fue de un día para otro. Entiendo que todavía en España en 1930 todavía había una transmisión de energía en corriente directa. Entonces el problema es, en corriente directa no se puede hacer esta maniobra de elevar altos voltajes. Corriente pues constante no puede lograr eso. Pero con corriente alterna sí, altos voltajes, baja corriente. Mientras más alto el voltaje, más pequeña la corriente. Eso tendería pues a cero. ¿Por qué no transmitimos con voltajes como tendiendo a infinito? Porque es que aparece otro problema. Si el voltaje es muy grande, podría saltar chispa entre los conductores que van en la torre. Entonces la torre la tiene que abrir más, los brazos. Tiene que ser también más alta para evitar el accidente con alguien que pase por debajo. Cada torre tiene un costo muy alto, 300 millones de pesos. Hay una torre cada 500 metros. De modo que allí, quienes trabajan en este tema desde el punto de vista económico tienen que hacer un balance completo. Se pierde energía en los transformadores, en la transmisión, hay un costo de las torres. De todo eso sale un balance de qué es lo más barato. Y así surgen los sistemas de interconexión entre países, hasta en continentes completos. Entonces se resolvió ese problema por medio de transmitir con altos voltajes. Queda un problema pendiente, el de la onda reflejada. La línea de transmisión, un elemento de longitud L que se conecta entre un generador y una carga. Hay onda reflejada. Si la impedancia característica de la línea es distinta a la impedancia de la carga. Pues hagámoslas iguales, podría ser la solución. Les dije en la clase pasada por qué no siempre era posible. Si la carga es fija, se puede diseñar la línea para que no haya onda reflejada. Pero si la carga varía, ocurre por ejemplo, cuando la carga es una ciudad, se alimenta con una línea de transmisión, todo el día está cambiando la carga. No hay manera pues de diseñar la línea para que haya acople. En otros casos, que uno diría, ¿debe haber manera? Tampoco. Una línea de transmisión sirve para conectar los transmisores donde se genera la señal de una emisora comercial con la antena que lanza al espacio la señal. Como la antena está ahí, la antena no cambia, pues uno diría, es posible diseñar la línea para que no haya onda reflejada. No, porque alrededor de esa antena, que siempre está en algún cerro, pues pueden crecer los árboles, puede llover, la tierra húmeda y la tierra seca no tienen iguales características. O sea, puede fluctuar la carga que esa antena representa con respecto a la línea, y entonces hay desacoples. ¿Cómo resolver el problema? Porque el problema implica que buena parte de la energía, podría ser hasta toda, se devuelve. Si el coeficiente de reflexión vale 1, todo se devuelve. Nada estamos haciendo. Entonces, la solución es introducir entre la línea y la carga un dispositivo, un transformador de impedancias. Voy a llamarlo un acoplador. Ese acoplador toma la impedancia que hay en la carga y al otro lado del mismo devuelve la impedancia característica de la línea.
La línea tiene impedancia Z0, no acopla con la de la carga. Se ubica un dispositivo intermedio que garantice que esta impedancia se convierte en Z0. Entonces la línea queda conectada a su propia impedancia, no hay onda reflejada. Puede haber onda reflejada dentro del acoplador mismo. Es decir, él puede disipar algún tipo de energía. ¿Cómo es ese acoplador? Ya les voy a decir. Antes de eso, pongo a la vista de ustedes unas fórmulas que vale la pena tener presentes. Obviamente, cuando la línea es sin pérdidas, pues cuando la línea tiene R y G0, esa expresión que puse ahora, pues da 0. En una línea sin pérdidas, toda la potencia que sale del generador llega a la carga. Obvio, no hay dónde disiparla. Esta expresión que pongo aquí a la vista, pues muestra cuál es la potencia compleja que se mueve desde el generador a la carga. Esta expresión que puse a la vista es simplemente multiplicar voltaje, esta expresión, voltaje por corriente fasorial conjugada, y dar la expresión que tengo allá. Cuando no hay pérdidas, alfa es 0 cuando no hay pérdidas, y gamma se reduce a J a J beta. Y da la expresión que tengo arriba, que si se le toma la parte real, tengo como potencia media la que ustedes ven aquí. Observen que no depende de Z. El coeficiente B cuadrado sobre 2Z0 es la potencia que viene de la onda incidente. Como hay una reflexión, el coeficiente de reflexión de potencia viene a ser gamma cuadrado por este mismo coeficiente. Es decir, 1 es la potencia incidente, menos la potencia reflejada. Todo esto representa la potencia que se le entrega a la carga realmente. Si gamma es 1, pues no le entrega nada a la carga. Es por la presencia de este término que no toda la potencia se le entrega a la carga, menos gamma cuadrado por este coeficiente, la potencia reflejada. Este par de expresiones son en líneas sin pérdidas. Para eliminar este coeficiente de reflexión es que se habla de los acoples. ¿Ese transformador cómo es? La respuesta es amplia, depende de la frecuencia que se esté manejando en la línea. Y es un capítulo completo en el tema de líneas de transmisión. Si la frecuencia es baja, por ejemplo, la frecuencia domiciliaria es de 60 Hz en Colombia, en Europa la manejan de 50. Ese acoplador podría ser un transformador de núcleo de hierro. Tiene 3 propiedades ese transformador. Una de ellas es transformar impedancia. Puede convertir la impedancia a un lado de la carga y convertirla al otro en la impedancia de la línea, simplemente manipulando el número de vueltas de bobina primaria y secundaria. Si la frecuencia es muy alta, gigahercios por ejemplo, el transformador podría ser un pedacito de línea de transmisión. En inglés, la palabra pedacito se escribe así. Un cabito, una puntica. En alta frecuencia, el acoplador puede ser un pedacito de líneas de transmisión. Pero para que tenga pues sentido, necesitamos frecuencias muy altas. Un acoplador común es el de lambda cuartos. La longitud de ese pedacito es lambda cuartos. Pero entonces lambda cuartos tiene que ser una longitud factible. Por ejemplo, en 60 hercios, la longitud de onda es 5.000 kilómetros. Lambda cuartos, 1.250 kilómetros de largo. No tiene sentido. Pero si estamos manejando, por ejemplo, gigahercios, 1 gigahercio,
La longitud de onda es dividir 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Lo divido por 10 a la 9. Eso me da 30 centímetros. Un pedacito de línea que mide 7 centímetros y medio. Sí es razonable. Se puede. Pues no tiene pues que ser necesariamente de lambda cuartos. Cualquier pedacito de línea de transmisión de cualquier tamaño es un transformador de impedancias. Entonces, en altas frecuencias, donde el tamañito pues sea factible de manejar, el transformador es una punta de una línea de transmisión. ¿Cuál? Bueno, en la clase siguiente, para los de teoría electromagnética, vamos a tocar ese tema. Si la frecuencia no es ni muy alta ni muy baja, un valor intermedio, entonces el acoplador será una combinación de Rs, Ls y Cs, un sistema circuital ahí, tal que su función de transferencia se hace de esa forma, sea capaz de convertir la impedancia de la carga, convertirla en Z0. El objetivo del transformador es hacer eso, convertir una en la otra y garantizar que no hay onda reflejada. Eso en esta punta. Pero en la otra punta también hay una historia parecida. En la otra punta tengo el generador que tiene su propia impedancia conectada a la impedancia equivalente a la línea. Teorema de la máxima entrega de potencia entre una fuente de voltaje y una carga. Cuando esta fuente de voltaje entrega a esta impedancia la máxima potencia posible. Cuando la impedancia interna de la fuente y la de la carga son complejas conjugadas. Cuando tienen la misma parte real y la parte imaginaria es conjugada. Porque si no es así, parte de la potencia de la fuente no se le está entregando a la línea para que ella la lleve. Se necesita garantizar en esta punta eso, pero puede que no esté garantizado. Si se conecta directamente a una carga fluctuante, va a cambiar la impedancia de la línea en este extremo, entonces no hay acople. Aquí también se justificaría otro acople, otro elemento de acople que garantiza que la impedancia interna del generador y la que recibe la línea sean complejas conjugadas. Dos extremos pues de acople. Un acoplador es el de lambda cuartos. Yo les pido a ustedes que en las notas lean en qué se basa la expresión, por qué pues acopla. Y las deducciones están en el libro azul de mis proposiciones. En la próxima clase para los de teoría electromagnética de bioingeniería no vinieron hoy, ¿no es cierto? Para los de bioingeniería aquí termina este tema. Para los de electrónica, la semana entrante vemos cómo es que funcionan los acopladores de alta frecuencia. Allí vamos a ver que hay acopladores en serie, por ejemplo ese de lambda cuartos, o en paralelo. Y para estos últimos, en su diseño, cómo calcularlos, vamos a usar un dispositivo muy importante que se llama la carta de Smith, tema de la siguiente semana. Les pido a ustedes que traigan una copia de la carta de Smith. La pueden bajar de la internet. Ahí está, hay muchas formas comerciales, la pueden copiar directamente. Carta de Smith.